El Instituto Intergaláctico de Estudios Avanzados se erguía como un faro de conocimiento en Saion 4, un planeta ubicado en el corazón del cúmulo de Androma. Sus imponentes agujas cristalinas brillaban contra el cielo, salpicado de estrellas oscuras, y atraían a eruditos de todos los rincones del universo. En el instituto, el muy estimado profesor Knox era legendario, especialmente en el departamento de astrofísica, conocido por su mente precisa y su experiencia incomparable. Las teorías de FX sobre el flujo de energía cósmica y la alineación planetaria se consideraban innovadoras. Una figura imponente con una piel verde luminosa y una intrincada red de líneas brillantes que trazaban sus antebrazos, marcadores de su intelecto y rango. Knox inspiraba un inmenso respeto tanto de sus compañeros como de sus estudiantes. El día comenzó como cualquier otro, con estudiantes llenando la gran sala de conferencias y el enorme espacio con un techo que mostraba mapas estelares en tiempo real de galaxias cercanas. Cientos de ojos, algunos brillantes, algunos multifacéticos, algunos simplemente humanos, se giraron hacia el podio. Cuando Belloc se acercó irradiando autoridad, la sala quedó en silencio. Él escaneó el pasillo observando silenciosamente a su audiencia, notando sus expresiones envueltas mientras esperaban sus ideas. El profesor saboreó estos momentos, orgulloso del conocimiento que impartió a sus estudiantes, sabiendo que estaba guiando a la próxima generación de pensadores intergalácticos. El profesor Knox se lanzó a su conferencia. Su voz resonó a través del pasillo mientras detallaba su última investigación sobre patrones de convergencia cósmica. Cada palabra fue elegida meticulosamente, cada frase construida cuidadosamente, su estilo de enseñanza tan metódico como los principios matemáticos que expuso. Sus conferencias rara vez se interrumpían, ya que pocos estudiantes se atrevían a cuestionar su autoridad, pero hoy algo inesperado. La tienda, cuando estaba a punto de pasar a un teorema crucial, notó un leve susurro entre los estudiantes. Una figura en la fila del medio, con la cabeza inclinada sobre su tableta de datos, parecía absorta en algo que no fueran sus palabras. Era una estudiante. Humana Elena Morrow, el profesor Knox. La reconoció. Se había unido al instituto el año anterior como parte de un programa de intercambio, uno de los pocos humanos admitidos en este prestigioso ambiente académico. Como la mayoría de los otros alienígenas, Belks tenía cierto escepticismo sobre los humanos. A menudo eran vistos como recién llegados al mundo de los estudios intergalácticos avanzados, respetados por su adaptabilidad, pero raramente considerados como iguales intelectuales entre las razas más antiguas de la galaxia. Ignorándola, continuó, lanzándose a una explicación detallada de su teoría de la sincronización celestial mientras miraba su propia libreta de datos que mostraba las notas que había tomado. Se había preparado para la clase. Notó algo peculiar. La pantalla, que normalmente mostraba ecuaciones impecables y cálculos impecables, había sido alterada con anotaciones rojas y correcciones esparcidas por los márgenes. Alguien había tomado el Liberty para marcar sus notas. Al principio, pensó que era un error, pero cuando miró más de cerca, quedó claro que no eran marcas al azar, eran correcciones metódicas y precisas que señalaban lo que el autor claramente creía que eran errores en su trabajo. El pulso de Fel Knox se aceleró y las líneas brillantes en su antebrazo cambiaron a un tono de índigo profundo, un signo de su agitación. ¿Quién se atrevería? Pensó que su mirada recorrió el mar de estudiantes hasta que se posó una vez más en Elena. Ella lo estaba mirando ahora, su mirada tranquila, pero llena de una intensidad silenciosa. Su cuaderno de datos todavía estaba en sus manos y él podía ver por el leve ceño fruncido en su rostro, con cara de que ella estaba diseccionando mentalmente cada palabra que él decía. Apretó la mandíbula y decidió ignorar su presencia por el momento, pero su mente estaba acelerada. Podría ser que esta estudiante humana tuviera la audacia de desafiar sus teorías. Echó un vistazo a sus notas y se concentró en una de sus correcciones. Había alterado una ecuación relacionada con las fluctuaciones gravitacionales en los sistemas estelares binarios, y notó que había pasado por alto una variable que podría afectar la trayectoria del flujo de energía bajo ciertas condiciones. Era un detalle menor, uno que no cambiaría el núcleo de su teoría, pero la precisión con la que lo notó fue inquietante. Cuando la conferencia llegó a su fin, el profesor Knox despidió a la clase sin sus habituales palabras de despedida. Sus pensamientos estaban consumidos por las anotaciones que acababa de presenciar y su orgullo le picó ante la
idea de que alguien pudiera haber encontrado fallas en su trabajo, justo cuando los estudiantes comenzaban a recoger sus pertenencias, se aclaró la garganta señorita Morau, gritó con su voz aguda y fría, todo el salón se congeló y todos los ojos se volvieron hacia Elina, quien pareció momentáneamente sorprendida antes de levantarse de su asiento con serena determinación. Sí, profesora, ella respondió con su voz firme pero respetuosa. ¿Le importaría explicarme lo que ha hecho con mis notas de clase?, preguntó sosteniendo su bloc de datos con sus anotaciones visibles en la pantalla. Voz estaba cargada de un irrapenas contenido. Las mejillas de Elena se sonrojaron levemente. Pero sostuvo su mirada, por supuesto. Profesor, respondió con voz firme, noté algunas inconsistencias en los cálculos y pensé que podría ser útil señalarlas. Me disculpo si me excedí. El profesor levantó una ceja. Inconsistencias, dices que su tono goteaba sarcasmo y crees que estás calificado para evaluar estas supuestas inconsistencias en mí trabajo. Elena dudó, pero asintió con respeto. Profesor, solo pretendía ofrecer una perspectiva diferente. Entiendo que mis observaciones pueden parecer poco convencionales, pero están basadas en cálculos que he revisado varias veces. Creo que pueden agregar claridad a ciertos puntos en su teoría. Un murmullo se extendió por el pasillo mientras los estudiantes intercambiaban miradas de asombro. Nadie se había atrevido nunca a cuestionar el trabajo de Bell Knox, mucho menos públicamente. El rostro del profesor se oscureció mientras absorbía sus palabras. Una cosa era hacer correcciones en silencio en privado, pero presentarlas de una manera que sugiriera que su trabajo estaba incompleto, eso era una afrenta que no podía perdonar fácilmente. Tal vez, dijo con una voz fría como el hielo. ¿Podría ilustrarme más? Señorita Morau, explique con precisión dónde cree que se encuentran estas inconsistencias. Elena respiró profundamente, su compostura se mantuvo firme. Ciertamente, profesor, un ejemplo está en su cálculo de la variación de la energía cuántica en un sistema estelar binario. Usted asume una tasa fija de atracción gravitatoria basada en las salidas de energía promedio, pero el sistema podría experimentar fluctuaciones si alguna de las estrellas tuviera una anomalía en la densidad del núcleo. Es una condición rara, pero los cálculos arrojarían resultados ligeramente diferentes en esas circunstancias. Ajusté estos variaciones en las anotaciones. El silencio era palpable, todo el salón parecía contener la respiración mientras la profesora Belks procesaba sus palabras por un momento. Estuvo tentado de descartar su argumento de plano, pero una parte de él reconoció que había planteado un punto válido. Su corrección no anuló su teoría, pero sí sugirió un sutil refinamiento que no había considerado. Las líneas de sus antebrazos se atenuaron ligeramente, reflejando su confusión interna, pero Knox no era de los que se rendía fácilmente. Veo, dijo finalmente, su tono cortante. ¿Crees que incorporar anomalías hipotéticas es una práctica científica, sensata? Elena asintió. Inquebrantable. Creo que considerar todas las variables posibles, incluso las improbables, enriquece la precisión de cualquier modelo científico. La ciencia no se trata solo de confirmar lo que sabemos, se trata de explorar lo que sabemos. No. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiando no solo a Belks sino a toda la mentalidad académica del instituto. Podía sentir la admiración que comenzaba a formarse en los ojos de sus estudiantes, admiración no por él sino por la chica humana que se atrevió a cuestionarlo. Lo enfurecía, pero no podía encontrar ningún fallo en su lógica. Muy bien, señorita Morau, dijo con su voz un poco más suave, pero aún cargada de autoridad. Ha ofrecido su perspectiva y, aunque no estoy de conformidad con todo, reconozco el mérito en algunos de sus puntos. Por ahora, le sugiero que se concentre en sus propios estudios en lugar de criticar a los demás. Hay mucho que todavía tiene que aprender. Elena asintió con un destello de satisfacción en sus ojos. Por supuesto. Profesor, gracias por considerar mi perspectiva. Mientras regresaba a su asiento, el profesor Knox sintió una extraña mezcla de emociones, irritación, confusión y, en algún lugar enterrado profundamente, un rastro de admiración. Esta humana lo había inquietado, pero también había despertado una curiosidad que no había sentido en años. El profesor Belloc pasó la noche
luchando con un sentimiento desconocido de incertidumbre. Pasó siglos dominando su campo, su trabajo reverenciado en incontables sistemas estelares, la idea de que cualquiera, mucho menos un estudiante humano, podría exponer lagunas en sus teorías. Asentía con la cabeza hacia él. Su sueño era inquieto, Puntuado por sueños confusos de ecuaciones que se retorcían en símbolos incomprensibles y rostros en su sala de conferencias burlándose de incredulidad. Por la mañana, su irritación se había cristalizado en resolución. Llamaría a Elena y exigiría una explicación por cada marca que ella había hecho en su trabajo. La oficina del profesor estaba escondida en el ala más alejada del gran edificio de astrofísica del instituto. Las paredes estaban alineados con proyectores huecos que mostraban constantemente mapas galácticos en constante cambio. Sus estrellas arremolinadas arrojaban una suave luz ambiental sobre la habitación. Se enorgullecía del ordenado diseño de la habitación, un reflejo de su propia mente lógica y metódica, pero esta mañana, mientras organizaba sus cuadernos de datos y refrescaba su memoria sobre las anotaciones que ella había hecho, había una tensión persistente en el aire cuando Elena entró. Se sostenía con una firme confianza, su postura era respetuosa, pero su mirada era aguda, muy observadora. Estaba vestida de manera sencilla. Su cabello castaño estaba atado en un nudo suelto, algunos mechones sueltos caían alrededor de su rostro a pesar de su apariencia modesta. Había una energía en ella que era difícil de ignóralo, el profesor Knox ordenó, señalando una silla frente a su escritorio. Elena obedeció con expresión curiosa, pero serena, claramente esperando un examen riguroso de su trabajo. Por un momento el profesor simplemente la miró, mirando como si sopesara el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Revisé las anotaciones que dejaste en mis notas de clase, comenzó con su tono glacial, y me encuentro perplejo por tu confianza en alterar teorías que han sido estudiadas y refinadas durante siglos. ¿Te importaría dar más detalles sobre tu proceso? Elena asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante mientras ordenaba sus pensamientos. Ciertamente, profesor, respeto mucho su trabajo, no habría hecho cambios sin una cuidadosa consideración, pero mientras revisaba el material no podía ignorar ciertas variables que creo que podrían impactar significativamente los cálculos en escenarios específicos. El profesor entrecerró los ojos y activó su base de datos almohadilla que proyectaba un holograma de una de sus ecuaciones anotadas. Los números y símbolos brillaban débilmente en el aire, entre ellos sus correcciones resaltadas en rojo. Esta ecuación aquí, dijo señalando, calcula el flujo de energía gravitacional en sistemas estelares binarios. Usted afirma que descuidé el potencial de anomalías de densidad del núcleo. Entiende la improbabilidad estadística de que tales anomalías ocurran en sistemas binarios estables. Elena no se inmutó. Sí, profesor, sí, pero hemos observado casos, aunque raros, en los que distribuciones de densidad inusuales en los núcleos estelares han llevado a cambios gravitacionales. Teniendo en cuenta estos valores atípicos, sin embargo, es poco probable que podríamos refinar la precisión de nuestro modelo. Exhaló bruscamente, reprimiendo su irritación. Señorita Morau, si tuviéramos que tener en cuenta cada valor atípico infinitesimal en los modelos astrofísicos, tendríamos caos. No modelos científicos requieren simplificaciones que exigen orden, pero no requiere también la ciencia adaptabilidad, replicó la profesora Elena con suavidad, su mirada firme. Si descartamos ciertas variables solo porque son incómodas, corremos el riesgo de pasar por alto matices que podrían hacer avanzar nuestra comprensión. Además, añadió una leve sonrisa tirando de sus labios, ¿cuál es el daño? Y desafiar suposiciones, incluso si solo es para confirmar su validez. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y, por un breve momento, el profesor Knox se sorprendió. Había una honestidad en su curiosidad que no había encontrado en años. La mayoría de los estudiantes, incluso los de razas con tradiciones científicas mucho más antiguas, rara vez lo cuestionaban, se contentaban
con absorber sus enseñanzas sin dudar. Pero esta humana era diferente, parecía genuinamente comprometida, sin miedo a desafiar conceptos si eso significaba acercarse. Hola. ¿Verdad? Muy bien, dijo con voz tensa. Examinemos estos matices. Parisas tan. Confiado en que espero que estés preparado para defender tu razonamiento. Esta. Moral, comencemos con la primera. Ecuación. Durante la siguiente hora, analizaron cada corrección que ella había hecho. El profesor Knox señaló las improbabilidades y los obstáculos de sus ajustes mientras Elena defendía su perspectiva, explicando la lógica detrás de Cada. Alteration a medida que profundizaban. Knox. Se encontró a regañadientes impresionado por su comprensión del Material. Estaba completamente preparada y era inquisitiva sin pedir disculpas. Sus argumentos se basaban en matemáticas sólidas, aunque él encontraba su razonamiento poco convencional. Donde él veía estabilidad, ella veía posibilidad. Donde él buscaba precisión, ella buscaba adaptabilidad. Llegaron a un segmento particularmente complejo de la teoría que involucraba tasas de transferencia de energía interestelar. Elena. Había alterado su ecuación, lo que sugería que las fluctuaciones menores en la dispersión de energía a lo largo de grandes distancias podían crear efectos de onda que cambian las corrientes cósmicas de maneras que aún no se entienden completamente. Aquí señaló la sección resaltada. Si tomamos en cuenta el efecto de onda de energía, podría explicar potencialmente algunas de las discrepancias que observamos en las galaxias de los Boards. Es posible que hayamos estado subestimando el impacto de fluctuaciones diminutas. Knox levantó una ceja. Su escepticismo apenas se disimuló. Está sugiriendo que estas fluctuaciones, que son casi imperceptibles a escala local, podrían influir en las formaciones galácticas. No es una sugerencia. Corrigió su tono. Resuelta. Es una hipótesis. Si continuamos descartando las variables de pequeña escala, limitamos nuestra comprensión de los fenómenos de gran escala. El profesor se quedó en silencio, contemplando sus palabras. Había pasado décadas refinando sus modelos, perfeccionando cada componente para alinearlo sin problemas, pero ¿qué pasaría si en su búsqueda de la perfección había pasado por alto la sutileza a la que ella se estaba refiriendo? Y si sus teorías, tan completas como eran, pudieran enriquecerse al aceptar Lo. Impredecible. Es una línea de razonamiento peligrosa. Respondió finalmente con su voz más suave pero todavía cautelosa. Aceptar lo impredecible corre el riesgo de desestabilizar lo que ya sabemos o podría iluminar lo que no sabemos. Respondió ella con su voz cargada de una convicción tranquila que era difícil de desestimar. No es el propósito de ciencia para explorar, incluso si eso significa cuestionar los cimientos con los que nos sentimos tan cómodos. Un débil destello de duda cruzó la mente de Bell Knox, una sensación rara para un erudito tan arraigado en sus creencias como él. Sintió el brillo en el pulso de su brazo cambiar de colores mientras consideraba sus palabras. Era un testimonio de su incomodidad, una muestra involuntaria de vulnerabilidad que no pudo reprimir por completo. Dejó escapar un suspiro medido. Ha dejado en claro su punto, señorita Moral. Concederé que sus correcciones introducen perspectivas interesantes. Aunque estoy lejos de estar convencido de su necesidad, aún así reconozco su dedicación al material. La postura de Alina se suavizó. Ligeramente un alivio sutil invadió su expresión. Gracias, profesor. Aprecio su disposición a discutir esto conmigo. Mientras recogía sus cosas para irse, profesor Knox dudó observándola con atención a pesar de su reticencia inicial. No podía negar que su enfoque de su trabajo había despertado algo dentro de él, una chispa de curiosidad que no había sentido en años en su inquebrantable búsqueda de precisión. Si hubiera pasado por alto la importancia de la flexibilidad, si hubiera permitido que su conocimiento se volviera rígido, fijo, incapaz de adaptarse. Señorita Moreau, dijo de repente, deteniéndola cuando llegó a la puerta. Volvió sus ojos inquisitivos. Prepárese para defender sus teorías rigurosamente. Muchos no compartirán mi tolerancia por los
Desafíos al trabajo establecido, ella asintió con una leve sonrisa. En sus labios, estoy consciente, profesor, pero creo que vale la pena el esfuerzo. Ella salió de su oficina dejándolo. Solo con sus pensamientos Knox permaneció en su escritorio. El silencio de su oficina, sintiéndose de repente más opresivo de lo habitual, se encontró volviendo a su correcciones, escrutándolas con ojos nuevos. Había una cuidadosa calidad casi artística en su trabajo, una mezcla de intuición y lógica que resonaba extrañamente en él. Recordó sus primeros días como estudiante, cuando una vez había tenido un impulso similar para desafiar a sus profesores a cuestionar el statu quo. En algún momento del camino, había dejado de lado ese impulso a favor de cimentar sus teorías y mantener su reputación, pero Elena había despertado esa chispa, obligándolo a enfrentar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su comprensión del universo no fuera tan completa como él había creído. Y mientras estaba sentado allí solo en el resplandor de los mapas de la galaxia que adornaban sus paredes, el profesor Knox sintió que los límites de su propio conocimiento cambiaban, aunque solo ligeramente. Era una sensación a la vez inquietante y estimulante, un recordatorio de que incluso los más establecidos las mentes todavía podían ser enseñadas por los estudiantes más improbables. Habían pasado días desde el encuentro de la profesora Velcon Alina, pero sus palabras persistían con una insistencia tranquila. Había dejado más que solo anotaciones en su trabajo, había dejado un signo de interrogación dentro de su mente, un vacío desconcertante pero emocionante en la certidumbre que había cultivado tan cuidadosamente. A pesar de su resistencia inicial, se sintió atraído de nuevo a sus correcciones, revisándolas tarde en la noche con una curiosidad que no había sentido en años. La ecuación holográfica que ella había modificado ahora llenaba el aire de su oficina, cada una resaltada en una delicada escritura roja. Belks caminaba frente a ellos, escudriñando cada ajuste, ejecutando simulaciones y calculando los efectos potenciales de las alteraciones propuestas. Su confianza habitual había sido reemplazada por una rara sensación de asombro. Su mente, llena de preguntas por primera vez en siglos, se sintió como un estudiante de nuevo. Sus propias teorías le parecían desconocidas y nuevas. Bajo la influencia de las ideas de Alina, una noche, mientras trabajaba, recibió un mensaje del rector del Instituto Intergaláctico. Knox fue invitado a dar una conferencia sobre su trabajo más reciente en el gran auditorio del instituto. Era un honor poco común, reservado solo para los académicos más distinguidos del instituto, y se esperaba que su conferencia atrajera a una audiencia de toda la galaxia. Normalmente, solo habría sentido orgullo, pero esta vez sintió algo más. Una punzada de duda. ¿Cómo podía presentar teorías que ahora sospechaba que podrían estar incompletas? Llegó el día de la conferencia, y el gran auditorio estaba abarrotado. El enorme techo del salón, pintado con constelaciones de todas las galaxias conocidas, proyectaba un brillo tenue sobre la multitud reunida. Profesores, estudiantes y dignatarios de sistemas estelares lejanos llenaron los asientos, esperando con anticipación cuando subió al escenario. Knox sintió el peso de su expectativa. Un pesado silencio se instaló cuando comenzó a hablar. La conferencia comenzó sin problemas. Guió a su audiencia a través de los principios fundamentales de su teoría sobre el flujo de energía gravitacional en sistemas estelares binarios. Su tono era seguro y preciso, pero a medida que avanzaba hacia las ecuaciones que Elina había anotado, vaciló. Las correcciones ahora se destacaban en su mente como suaves murmullos de fondo que lo instaban a reconocer sus PR. En esencia, miró a la audiencia. Su mirada escudriñó cientos de rostros hasta que sus ojos se posaron en uno familiar. Alina estaba sentada en la parte de atrás, escuchando atentamente. No apartó la mirada cuando él la notó. En cambio, asintió levemente, como si lo alentara a continuar. Su presencia lo ancló. Un recordatorio de las conversaciones que habían desafiado su perspectiva. Respiró profundamente. Phelps decidió hacer algo sin precedentes en su carrera. Hizo una pausa. Ordenó sus pensamientos antes de dirigirse a la multitud en un tono que era a la vez mesurado y serio. En los últimos días, comenzó con su voz con una nota de vulnerabilidad que lo sorprendió incluso a él.
He tenido el privilegio de discutir mis teorías con uno de mis estudiantes. Este estudiante ofreció ideas que, si bien no eran convencionales, me obligaron a reevaluar ciertos aspectos de mi trabajo. Sugirió modificaciones a mi ecuación. Initialment ratio A. Considerar el cambio de opinión, el público murmuró. Ondulando entre la multitud, Phelps podía sentir el peso de su juicio, la sorpresa y la curiosidad que llenaban la sala, ignorando sus propias reservas. Continuó, sus ideas me han recordado que la ciencia en su núcleo no se trata de la búsqueda de la certeza, se trata de la búsqueda de la comprensión, un viaje interminable de curiosidad y adaptación. Si bien mis teorías originales aún pueden mantenerse, creo que pueden enriquecerse con las perspectivas de aquellos que ven el universo de manera diferente, aquellos que no tienen miedo de cuestionar las normas establecidas, con un movimiento de su mano. Resaltó una de las anotaciones de Alina. En la pantalla holográfica, una modificación que explicaba las fluctuaciones en los sistemas estelares binarios debido a anomalías centrales. El público se inclinó, con los ojos muy abiertos al observar el cambio. Muchos de ellos eran lo suficientemente astutos para reconocer que este ajuste, mientras que sutilmente habría nuevas posibilidades para comprender la dinámica cósmica mientras profundizaba en las ecuaciones revisadas. Una extraña sensación de libertad lo invadió. En lugar de defender sus teorías, ahora las estaba explorando, junto con su audiencia, reconociendo la belleza de la curiosidad científica sobre la rigidez del orgullo académico. Su voz se suavizó y se volvió más reflexiva mientras guiaba a la audiencia a través de las implicaciones de estos modelos recién ajustados. Elena observó desde su asiento con una débil sonrisa en su rostro. Había esperado resistencia, tal vez incluso enojo del profesor, pero verlo no solo aceptar sus ideas, sino compartirlas con otros, fue un gesto de humildad que no había anticipado. Sintió una oleada de orgullo. No solo por ella misma, sino por Knox, quien había elegido el camino de la apertura sobre él. Ego. La conferencia concluyó con una ronda de aplausos que llenó la sala haciendo eco. Desde el techo de por primera vez en su carrera, Knox sintió que los aplausos no eran solo para él, sino para él. Espíritu de investigación, por el coraje de abrazar el crecimiento y por el reconocimiento de que incluso las mentes más logradas podían aprender de aquellos que de otra manera no podrían. Observer. Después de que la multitud comenzó a dispersarse, Elena se acercó al escenario con pasos vacilantes. Phelps todavía estaba de pie junto a la pantalla holográfica. La miró con una leve sonrisa que se abrió paso a través de su típica expresión severa. Señorita Morau, dijo inclinando ligeramente la cabeza en reconocimiento. Sus anotaciones han demostrado ser esclarecedoras. Las mejillas de Alina se sonrojaron, pero ella lo miró a los ojos con un gesto respetuoso. Gracias, profesor. Solo esperaba que fueran útiles. Fueron más que útiles. Respondió con un tono genuino. Me recordaron que el conocimiento es un viaje, no un destino. He pasado tanto tiempo perfeccionando mis teorías que olvidé la importancia de desafiarlas. Tú me has recordado esto y por eso tienes mi respeto. El rostro de Elena se iluminó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Fue un honor, profesor. No esperaba que fueras tan abierto a mis sugerencias. Knox se rió suavemente, un sonido raro que pareció sorprender incluso a él. Ni a mí. Tal vez hay más que todavía tengo que aprender incluso sobre mí mismo. Compartieron un momento tranquilo, un entendimiento tácito entre ellos. Knox, un erudito que alguna vez había visto el conocimiento como algo que había que defender. Había aprendido que la sabiduría no provenía de saber sino de buscar, de desafiar y de aceptar las perspectivas de los otros. Mientras se alejaba de la sala de conferencias, Knox sintió una ligereza que no había sentido con el paso de los años. Sus pasos resonaron en los pasillos vacíos y se dio cuenta de que su viaje, que alguna vez creyó completo, apenas había comenzado. Ya no estaba atado por la necesidad de perfección, sino que era libre de explorar, adaptarse y crecer,
y mientras miraba las estrellas pintadas en el techo, sintió una nueva conexión con la inmensidad del universo, un universo que en toda su complejidad nunca estuvo destinado a ser comprendido por completo, sino más bien explorado eternamente.